Vamos a construir un sistema político y económico que sirva a la libertad y a la dignidad de toda persona. Para lograr este objetivo tenemos que superar discusiones antagónicas que quedaron obsoletas. ¿Por qué? Porque no existe libertad si no hay un piso mínimo de igualdad. Y no existe igualdad si no hay un piso mínimo de libertad. O sea, vos no podés creer que sos libre porque tenés la capacidad de consumir y de acumular riquezas, pero al lado tuyo hay personas que no pueden comer. Porque la libertad que vos tenés hoy, que vos concebís como libertad, tu capacidad de acumular riquezas, es una libertad que está basada en que el otro, el de al lado, al no haber una igualdad en lo básico que debe haber igualdad, en la alimentación, en la vivienda, en la educación, en la salud, en lo que todos necesitamos, que no tiene que ver con gustos. Entonces, esa igualdad en lo básico que no existe genera que la libertad que vos tenés de acumular, el otro no tiene ni siquiera la libertad de consumir alimentos, de vivir dignamente. Entonces, ese ataque a la libertad del otro, no necesariamente no es que vos atacás al otro, el sistema político-económico genera esa incongruencia. Entonces, la libertad que no tiene el otro para vivir su vida dignamente, la mínima igualdad que no se respeta, genera que ese otro, que es desplazado, que no se respeta ni su libertad ni su dignidad, en algún momento tanta acumulación de malestar genera consecuencias no deseadas. Entonces puede pasar que ese niño que hoy no puede comer y que no tiene respeto a su libertad ni a su dignidad, ese niño cuando crezca puede convertirse, como lo vemos ostensiblemente en la Argentina, puede convertirse en un consumidor de drogas, que ese consumo de drogas lo lleve a generar actos de violencia para poder proveerse de ese placer que lo necesita para tapar su vacío espiritual y afectivo y hasta nutricional que generó esa conducta. Entonces, para conseguir esa droga que lo necesita para tapar ese vacío que le impusieron, puede cometer actos de violencia que determine que mate a tu hijo para robarle un celular, para venderlo, para comprar cocaína. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Repito, un sistema político-económico que propenda a la libertad y a la igualdad de la misma manera. No hay libertad sin igualdad y no hay igualdad sin libertad. Entonces tenemos que superar discusiones antagónicas que quedaron vetustas y obsoletas. Tenemos que ir un paso adelante, porque estamos asumiendo una nueva conciencia y eso determina que hagamos, que necesitamos hacer y que hagamos lo que verdaderamente es bueno para todos y para cada una de las personas. Vos sos libre si el otro es libre. Hay igualdad si el otro tiene acceso a lo que necesita. Entonces, nadie va a ser libre si no hay una mínima igualdad para satisfacer lo que es básico y común para todos los seres humanos. Y no va a haber ninguna igualdad si para instaurar esa igualdad o esa justicia social o ese supuesto bien común oprimís la libertad del otro. No sirve. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Vamos a instaurar un sistema político y económico que, basado en los principios de la Constitución de la Nación Argentina y respetando los principios y valores que esa Constitución nuestra, común de todos, nos impone, basados en ella, ¿qué es lo que vamos a instaurar? Lo que yo llamo el republicanismo cooperativo. Repito, ¿qué es la república? La res pública, la cosa del pueblo, la cosa pública, ¿qué es la cosa del pueblo? ¿Qué implica la república? Que vos como ciudadano, como persona, tenés derecho a incidir en lo que es público, en lo que es del pueblo. Para eso instauraremos los comités de la república. ¿Qué serán los comités de la república? Es una institución nueva que se creará para que justamente a través de ella se canalice todo el debate de todos los problemas que tiene la Argentina y que se puedan resolver mediante el encuentro de entendimiento y el debate y el diálogo y el reconocimiento mutuo con la postura de tener buena fe y tratar de entender lo que dice el otro. Porque nadie, ni yo ni nadie, tiene toda la verdad absoluta y todos los conocimientos. Siempre hay algo que alguien te puede hacer ver. Y todos lo que conocemos hasta ahora lo conocemos por el contacto con otros que aparentemente tienen menos conocimientos y aunque los tengan, tienen conocimientos que vos no tenés, que yo no tengo. Entonces, en la cooperación resolvemos los problemas. Por eso,
en los comités de la República se va a debatir. Eso obviamente no va a suprimir el Poder Legislativo Nacional, de ninguna manera, sino que va a ser, en los comités de la República se va a discutir los conflictos que tenemos como nación y cómo resolverlos, y que ese espíritu de ideas que se plasmen en esos comités de la República van a ser elevados al Poder Legislativo Nacional, es decir, al Congreso de la Nación Argentina, para que, tomando como una base de que los diputados y senadores, tomando esa base, puedan entender con mayor profundidad qué es lo que le preocupa al pueblo y qué ideas surgen del pueblo para resolver esos problemas. Entonces, no vamos a necesitar, por ejemplo, que un diputado o un senador tenga 50 asesores. Con que tenga 2 o 3 como mucho, ya está. ¿Se entiende? Porque van a poder recurrir a los conocimientos que se generen en los comités de la República. Entonces, ¿y por qué republicanismo cooperativo? Porque las cooperativas son un instrumento y una institución económica y al mismo tiempo política, porque no hay política sin economía, ni economía sin política. Las cooperativas, lo que tienen de beneficioso para el republicanismo es que en ellas todas las personas que participan tienen que poner un esfuerzo igual o similar, y todas las personas que participan en las cooperativas tienen acceso a la producción, al consumo de lo que ellos mismos producen con su trabajo. Y lo que excede, el excedente que genera la cooperativa, se acumula en la misma cooperativa para ampliar el proceso productivo, comercial o en todos los aspectos donde las cooperativas trabajen y coexistan con las tradicionales empresas privadas. Y al mismo tiempo, ese excedente que acumulan las cooperativas lo pueden prestar para la instauración de otras cooperativas. Entonces, ¿y a qué vamos? A resolver los problemas de fondo. ¿Qué es lo que tenemos que resolver acuciantemente y de la manera más rápida posible? La indigencia. No tiene que haber más personas en situación de indigencia. ¿Y por qué no tiene que haber más? Porque esas personas van a dejar de ser indigentes, porque van a tener todos los alimentos que necesitan, y obviamente van a tener la educación para poder plantear sus posturas, para poder entender con mayor profundidad, para elevar la calidad del debate y para que puedan ir a los comités de la República a plantear sus posturas. Porque ¿cuál es mi concepción? Que todos tenemos capacidades intelectuales y cognitivas para poder entender aquello que no entendemos y para poder explicar aquello que otros no entienden. Entonces, en esa cooperación de encuentro y entendimiento, vamos a resolver los problemas estructurales de la Argentina. Porque ¿qué es lo que ha pasado en las últimas décadas? Distintos gobiernos, en general, han atacado los problemas a través de sus causas y no, acto fallido, a través de sus consecuencias y no de sus causas. Y cuando vos atacás un problema yendo a sus consecuencias y no a sus causas, lo que termina generando es causar nuevos problemas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el acceso a la alimentación, como a la educación, a la salud, a la vivienda, al transporte y a todos los bienes y servicios que son totalmente necesarios para la vida en plenitud y dignidad de las personas, estén garantizados. Pero no porque el Estado te lo regale, sino porque la organización del Estado se base en la organización de la sociedad en sí misma, del pueblo mismo. El Estado es una herramienta del pueblo y no el pueblo una herramienta del Estado. Entonces, lo que necesitamos es que la sociedad se organice mediante la cooperación para que, por ejemplo, podamos instaurar algo similar a lo que se conoció como las cajas PAN. Suena mal decir, pero es una idea de la década del 80, del presidente Alfonsín. Sí, pero es necesario. Porque uno le puede decir a un niño, no comas porque tu papá es un borracho. No comas porque tu mamá o tu papá no trabajan. No podés decirles a un niño, obligarlo a que pase hambre porque el papá y la mamá o no trabajan bien o no los dejan trabajar porque no consiguen trabajo o administran mal los recursos. Entonces, a ese niño, a esa niña y a todas las personas debemos garantizarle el acceso a la alimentación. Entonces, en vez de dar un subsidio monetario que implica tener que ir a comprar un alimento afectado por la inflación que genera el propio Estado a través de una mala administración de nuestra moneda, ¿qué es lo que necesitamos? Que llegue el alimento, pero no es gratis, porque nada es gratis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizar el trabajo de tal manera que para que todos puedan acceder a esos alimentos y a todos los bienes y servicios que deben estar garantizados
porque te los provee el Estado, pero no gratis, o porque se lo compres a una cooperativa, o porque se lo compres a una empresa privada. Pero para que vos puedas tener eso, necesitas poder, obviamente, tener todos los alimentos, la salud y la educación, y tenés que poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Activar la economía lo más rápido posible, generar que se recuperen los puestos de trabajo que se perdieron y generar que se puedan recuperar todas las empresas pymes y todas las empresas que han tenido que cerrar sus puertas definitivamente. Yo creo que en un marco distinto, la gran parte de las empresas privadas, pymes y no pymes, que han cerrado, pueden reabrirse. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesitamos? Generar trabajo y generar riqueza. Entonces, el Estado no genera riqueza. Y el trabajo que genera el Estado lo genera sobre la base del dinero que te puede pagar porque cobra impuestos. Y si el Estado no puede cobrar impuestos, no puede pagar ningún salario. Con lo cual lo que necesitamos es que se vuelva a generar riqueza y que se active el sector privado y que se activen las cooperativas, que se active la generación genuina de riqueza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estas políticas que estamos viendo todavía en Argentina generaron desde el Estado una destrucción de riqueza, lo que tenemos que hacer es que el propio Estado cambie esa política y genere nuevamente la capacidad de creación de riqueza. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Generando una reducción drástica de impuestos a todas las empresas que han sido afectadas por esta cuarentena. Porque el Estado no puede cobrar impuestos a una empresa que está quebrada o que está al borde de la quiebra. Como dijo un expresidente argentino, pidiendo que se prorrogue el cobro de la deuda que Argentina tenía con el Fondo Monetario y con los acreedores privados, este expresidente decía, con justa razón, que los muertos no pueden pagar las deudas. Bueno, las pymes moribundas o que ya han muerto no pueden pagar impuestos. Es el mismo criterio pero aplicado al sector privado. Y al sector privado que no solamente es un empresario capitalista, que está bien, sino que es a toda persona que mediante su trabajo genera riqueza. Cualquier profesional, cualquier enfermero, cualquier maestra, cualquier peluquero, cualquier persona que trabaja por sí misma, siempre termina pagando impuestos. Entonces, si una peluquera va a reabrir y va a tener menos ingresos, porque las personas tienen miedo de contagiarse de este virus, entonces van a ir menos a cortarse el pelo, o aunque quieran cortarse el pelo, no van a tener dinero para pagarlo, bueno, esa peluquera no puede pagar los mismos impuestos que si la economía estuviera creciendo normalmente y como si no hubiese sufrido el impacto tremendo de esta política de cuarentena. Entonces, tenemos que reducir drásticamente los impuestos para poder generar que se cree riqueza genuina. Necesitamos crear riqueza genuina. Y entonces a eso vamos. Vamos a la república en el sentido de que todos participemos del debate de lo que es público, lo que es del pueblo. No hay que tener miedo de escuchar al otro ni de hablarle al otro. No hay que tener miedo. Y al mismo tiempo de que puedes incidir en aquello que es público, la república, el republicanismo, te dota de lo que dice la Constitución de la Nación Argentina. Argentina se llama República Argentina. Que vos podés tener derecho a incidir en aquello que es público, pero al mismo tiempo mantenés autonomía sobre vos mismo, sobre tu libertad, sobre tu cuerpo y sobre tus decisiones en las que el Estado no se tiene por qué meter. Hay decisiones personales de la vida de las personas que el Estado nunca se debe meter. Nunca. Entonces, y las cooperativas y el cooperativismo tributa a que la república funcione. Y no pienses que porque yo estoy hablando de las cooperativas, no quiero que exista ninguna empresa privada, o ninguna pyme, o que al contrario. Las cooperativas lo que sirven es para aquellos pibes y jóvenes, y madres y padres que no tienen trabajo hoy, lo puedan tener, y con los ingresos que ellos obtienen, después puedan comprarle a la empresa privada lo que ahora no le pueden comprar. Entonces, siempre estamos en relación con otros, y siempre necesitamos la cooperación. Entonces, hay muchas otras políticas que podría describir, pero no quiero extender demasiado este video. A lo que voy es que tengo una propuesta política y una propuesta económica para la Argentina. Y si bien
podría o debería profundizarla y ampliarla mediante el debate con otras personas que sepan más que yo de estos aspectos. Concibo que es una idea que es muy necesaria para lograr lo que necesitamos en la Argentina. Más república, más libertad y más dignidad. A eso vamos. Estamos en contacto. Gracias.